En la boda de lujo de mi hijo, me obligaron a sentarme sola al fondo. Tu pobreza nos va a avergonzar, se burló su novia. De repente, un hombre en traje caro se sentó a mi lado. Haz como que vienes conmigo. Cuando mi hijo nos vio juntos, se puso pálido. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero para entender cómo llegué a ese momento de humillación, necesito contarte toda la historia desde el principio. Todo comenzó 3 horas antes, cuando llegué al hotel más exclusivo de la Ciudad de México para la boda de mi hijo Diego. Había trabajado turnos dobles durante meses para poder comprarme un vestido decente y llegar a esta celebración. Como enfermera jubilada con una pensión modesta, cada peso importaba. Al entrar al lobby, me sentí completamente fuera de lugar. Candelabros de cristal colgaban del techo. Mármol pulido brillaba bajo mis pies. Y mujeres elegantes lucían joyas que probablemente costaban más que mi salario de todo un año. Pero era la boda de mi Diego, mi único hijo, y había criado sola desde que tenía 3 años. La coordinadora de eventos me recibió con una sonrisa forzada. «Señora Morales, soy Patricia, de Eventos Santa María». Su apellido me llamó la atención, el mismo de mi futura nuera. «Esperanza», le dije. «Madre del novio». Su expresión cambió sutilmente. «Ah, claro, tenemos una situación con la mesa de honor. Hubo un malentendido con las invitaciones». Me condujo hacia el salón principal, donde 200 personas se acomodaban en mesas redondas decoradas con flores que parecían pequeñas obras de arte. «Su lugar está por aquí», dijo Patricia, llevándome hacia la parte trasera del salón. Conforme caminábamos, las mesas se volvían más sencillas, las flores menos elaboradas. Finalmente se detuvo junto a una mesa pequeña en la esquina, parcialmente oculta detrás de una columna decorativa. «Debe haber un error», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «Soy la madre del novio». Patricia consultó su tablet con expresión incómoda. «Según mis instrucciones, este es su lugar asignado, mesa 47. Miré alrededor. Estaba tan lejos del altar que necesitaría binoculares para ver la ceremonia. Las mesas cercanas estaban ocupadas por personas que claramente no conocían a Diego, amigos de la familia Santa María, juzgando por sus conversaciones sobre clubs de golf y casas de verano. «Debe haber una confusión», insistí. «Mi hijo me dijo que estaría en la mesa principal». Patricia bajó la voz. «Señora Morales, las instrucciones vinieron directamente de la familia Santa María. Si hay algún problema, necesitará hablarlo con ellos». En ese momento, Valentina apareció como una aparición en su vestido de novia de diseñador. A sus 28 años, era indudablemente hermosa, cabello rubio platinado, piel perfecta y una figura que hablaba de años de entrenadores personales y tratamientos estéticos. «Esperanza», me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules. «Qué gusto que pudieras venir». Su tono condescendiente me hizo sentir como si me hubiera hecho un favor invitándome a la boda de mi propio hijo. «Valentina, creo que hubo un error con mi mesa», le dije, manteniendo la calma. «Patricia me tiene asignada en la mesa 47. La sonrisa de Valentina se volvió aún más falsa. «No hay ningún error. Pensé que estarías más cómoda aquí, con personas de tu nivel socioeconómico». Sus ojos recorrieron mi vestido, el más elegante que pude permitirme, pero que probablemente costaba menos que sus zapatos. «Es la mesa más alejada del altar», señalé, sintiendo que mi dignidad se desmoronaba pedazo a pedazo. «No voy a poder ver la ceremonia». «Ay, Esperanza», suspiró Valentina como si estuviera siendo terriblemente dramática. «Mira, sé que esto es difícil para ti, pero mi familia ha pagado por esta celebración. Son 200,000 pesos solo en flores. No puedo tener situaciones incómodas en las mesas principales». «¿Situaciones incómodas?», repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Valentina se acercó más, bajando la voz. «Tu pobreza nos va a avergonzar. Mis invitados no están acostumbrados a cierto tipo de personas. Espero que lo entiendas». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Habí criado sola a Diego después de que su padre nos abandonara. Trabajé dobles turnos en el hospital para pagar su educación, sus libros, su ropa. Vendí mi carro para ayudarle con los gastos de la universidad. Me salté comidas para que él pudiera comer en la cafetería con sus compañeros. «¿Diego sabe que me pusiste aquí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Fue idea de él»,
mintió Valentina descaradamente. Dijo que sería mejor para todos si mantenías un perfil bajo. Eso no podía ser cierto. Mi Diego, que me llamaba cada domingo, que me agradecía constantemente por todos mis sacrificios, que me había prometido que su boda sería nuestra celebración juntos. Me dirigí hacia mi mesa asignada, sintiendo las miradas de curiosidad y lástima de los otros invitados. La silla crujió bajo mi peso, claramente de menor calidad que las otras mesas. No había tarjeta con mi nombre, solo un número escrito a mano en un papel barato. Mientras me sentaba sola, viendo cómo las familias se reunían en mesas hermosamente decoradas, sentí algo que no había experimentado en años. Vergüenza profunda y absoluta, no por mi situación económica, sino por haber permitido que me trataran así. Entonces escuché una voz masculina a mi lado. ¿Este asiento está ocupado? Levanté la vista y me encontré con un hombre de aproximadamente 60 años, inmaculadamente vestido en un traje que gritaba dinero y poder. Cabello plateado perfectamente peinado, ojos azul acero que parecían ver directamente a través del alma, y una presencia que comandaba respeto inmediato. La mesa está vacía, respondí, confundida de por qué alguien claramente importante querría sentarse en la mesa del exilio. Se sentó elegantemente y me extendió la mano. Alejandro Herrera, un placer conocerla. Su nombre me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Esperanza Morales, madre del novio. Sus ojos se iluminaron con algo que no pude descifrar. ¿La madre del novio está sentada aquí? Eso es interesante. Es una larga historia, murmuré, sintiéndome repentinamente avergonzada de mi situación. Alejandro miró hacia el altar donde Diego estaba ajustándose el smoking, nervioso y elegante. Su hijo es muy afortunado de tenerla. No creo que él piense lo mismo, admití sin poder evitarlo. Entonces, él es un tonto, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero permítame hacer algo por usted. Cuando empiecen a voltear, cuando noten que estoy aquí, haga como que vienes conmigo. ¿Perdón? Confíe en mí, dijo con una intensidad que me hizo temblar. Y observe las caras cuando nos vean juntos. No entendía qué estaba pasando, pero había algo en su voz que me hizo asentir. En ese momento, Diego volteó hacia nuestra dirección, probablemente buscándome para saludarme antes de la ceremonia. Cuando sus ojos se posaron en Alejandro, mi hijo se puso completamente pálido. Diego caminó hacia nosotros con pasos vacilantes. Su rostro había perdido todo el color. Señor Herrera, tartamudeó mi hijo. No sabía que estaría aquí. Alejandro se levantó lentamente, con la gracia de un depredador. Diego, qué gusto verte el día de tu boda. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero necesitas saber lo que pasó después de ese momento tenso. ¿Se conocen?, pregunté, mirando entre mi hijo y este hombre misterioso que acababa de cambiar toda la dinámica del evento. Señor Herrera es... Diego tragó saliva con dificultad. Es uno de los socios principales del bufete donde trabajo. Alejandro sonrió, pero había algo depredador en esa sonrisa. No solo eso, Diego. Soy el socio principal, el fundador, tu jefe. Se volvió hacia mí con ojos que brillaban con una intensidad extraña. Y al parecer, soy la cita de tu madre para esta hermosa celebración. ¿Su cita? Diego parecía estar a punto de desmayarse. Oh, sí, continuó Alejandro, disfrutando claramente la incomodidad de mi hijo. Esperanza y yo tenemos mucho que ponernos al día. 40 años es mucho tiempo. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿40 años? Alejandro me miró con una intensidad que me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Había algo familiar en esos ojos azules, algo que me hacía pensar en... No puede ser, susurré. ¿Qué no puede ser?, preguntó Diego, mirando entre nosotros con creciente pánico. Alejandro extendió su mano hacia mí. ¿Me permite esta pieza, señorita Morales? La banda había comenzado a tocar una canción lenta mientras los invitados se acomodaban. Algunas parejas ya se dirigían a la pista de baile improvisada. Tomé su mano, sintiendo una electricidad que no había experimentado en décadas. Mientras bailábamos lentamente, Alejandro habló en voz baja, solo para mí. Estás hermosa, Esperanza. Los años han sido bondadosos contigo. ¿Alejandro? ¿Eres realmente tú? Mi voz temblaba. El mismo que te prometió volver hace 40 años, murmuró.
el mismo que nunca te olvidó. Las memorias comenzaron a regresar como una avalancha. Alejandro Herrera, el joven de 20 años que había amado con la pasión de mis 18. El estudiante de Derecho que trabajaba medio tiempo en una gasolinera para pagar sus estudios. El chico que me prometió que conseguiría una beca para estudiar en Estados Unidos y regresaría por mí. Pero nunca regresaste, dije, sintiendo lágrimas amenazando con salir. Regresé. Su voz se endureció. 3 años después, con título de Harvard y dinero en el bolsillo. Pero ya no estabas. Me tuve que mudar. Mi madre se enfermó y te casaste con Roberto Morales. Terminó por mí. Tuviste un hijo. Miré hacia donde Diego seguía observándonos con horror creciente. Diego es mi hijo, completó Alejandro, tan bajo que solo yo podía escucharlo. El mundo se detuvo. La música siguió sonando. Las parejas siguieron bailando, pero para mí todo se había congelado en el tiempo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque contraté a un investigador privado hace 5 años. Cuando Diego comenzó a trabajar en mi firma, algo en él me resultó familiar. Su manera de inclinar la cabeza cuando piensa, sus gestos con las manos, incluso su risa. Alejandro me apretó la mano. Y luego vi su expediente personal. Madre soltera, padre desconocido, nacido exactamente 9 meses después de que nos separáramos. Roberto lo registró como suyo, murmuré. Roberto fue un buen hombre que te ayudó cuando lo necesitabas, pero Diego es mi sangre. La canción terminó y regresamos a la mesa. Diego nos siguió como un cachorro perdido. Mamá, ¿puedo hablar contigo en privado? Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Alejandro, respondí, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Esto es muy extraño, no entiendo qué está pasando. Alejandro se recostó en su silla con la confianza de alguien acostumbrado a tener el control. ¿Qué es lo que no entiendes, Diego? ¿Que tu madre esté acompañada por un hombre exitoso? ¿Que no esté sentada sola en una mesa escondida como si fuera una vergüenza? Diego se ruborizó. Yo no sabía que Valentina... ¿No sabías? La voz de Alejandro se volvió peligrosamente baja. ¿No sabías que tu esposa planeó humillar a tu madre? ¿No sabías que la pusieron en la mesa más alejada como si fuera una intrusa en la boda de su propio hijo? Señor Herrera, con todo respeto, el respeto se demuestra con acciones, Diego, y las acciones de hoy han sido muy claras. En ese momento, Valentina se acercó con una sonrisa nerviosa. Había estado observando desde lejos y claramente había notado la tensión. Diego, cariño, necesitamos prepararnos para la ceremonia. Sus ojos se posaron en Alejandro con una mezcla de curiosidad y cálculo. ¿Y ustedes? Alejandro Herrera, CEO de Herrera & Asociados, respondió, levantándose para estrechar su mano. El color desapareció del rostro de Valentina. Incluso ella conocía ese nombre, uno de los bufetes más prestigiosos y poderosos de México. Señor Herrera, tartamudeó, qué honor tenerlo aquí. No sabía que conocía a la familia. Conozco a Esperanza desde hace muchos años, dijo, pasando su brazo por mi cintura de manera protectora. De hecho, estamos considerando hacer algunos anuncios importantes muy pronto. ¿Anuncios?, preguntó Valentina, con pánico creciente en su voz. Sobre nuestro futuro juntos, añadió Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diego y Valentina intercambiaron miradas de horror absoluto. La misma mujer que me había llamado una vergüenza media hora antes, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que yo estuviera conectada con uno de los hombres más poderosos del país. «Mamá», Diego intentó de nuevo, ¿podemos hablar después de la ceremonia? «Por supuesto, hijo», respondí, disfrutando del poder que sentía al tener a Alejandro a mi lado. «Después de la ceremonia, Alejandro y yo tenemos mucho de qué hablar contigo». Mientras la pareja se alejaba para prepararse, Alejandro se inclinó hacia mí. ¿Estás lista para que sepan la verdad? ¿Qué verdad? Que su mundo está a punto de cambiar para siempre. La ceremonia fue un espectáculo de lujo nauseabundo. Flores que costaban más que mi renta mensual, un violinista que había volado desde Europa, y suficiente champán para ahogar mis penas de toda una década. Pero ahora, sentada junto a Alejandro, todo se sentía diferente. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero la verdadera revelación llegó durante el intercambio de votos. Mientras Diego prometía amar y proteger a Valentina,
Yo observaba a Alejandro estudiar cada gesto de mi hijo. «Mira cómo mueve las manos cuando está nervioso», murmuró. «Yo hago exactamente lo mismo». Era cierto. Diego tenía la misma manera de acomodarse la corbata cuando estaba ansioso, el mismo tic de pasar la mano por el cabello. Detalles que nunca había notado porque Roberto, su padre legal, era completamente diferente. «¿Cuándo supiste?», susurré. «El primer día que entró a trabajar a mi oficina hace 3 años. Lo entrevisté personalmente porque algo en su currículum me llamó la atención. Cuando dijo su fecha de nacimiento, hice cálculos. Cuando lo vi sonreír, supe». La madre de Valentina, Elena Santamaría, se acercó a nuestra mesa durante la recepción. Era una mujer de 50 años que había envejecido artificialmente bien. Demasiado botox, demasiado relleno, demasiadas cirugías. Su vestido probablemente costaba más que mi carro. «Señor Herrera», le dijo con una sonrisa excesivamente dulce. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! No sabíamos que honraría nuestra celebración con su presencia». Alejandro se levantó cortésmente. «Elena, el honor es mío, especialmente considerando que estoy aquí como acompañante de la madre del novio». Elena miró hacia mí como si recién notara mi existencia. «Claro, Esperanza. Valentina me contó que ustedes se conocen desde hace tiempo. Desde que éramos muy jóvenes», confirmó Alejandro, tomando mi mano. «De hecho, hay algunas cosas sobre nuestra historia que creo que la familia debería saber». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Elena, con una sonrisa que comenzaba a parecer forzada. «Bueno», Alejandro se recostó en su silla con la confianza de alguien acostumbrado a dominar cualquier conversación. «Esperanza y yo fuimos novios hace 40 años, muy serios de hecho. Íbamos a casarnos antes de que me fuera a estudiar a Harvard». Elena parpadeó varias veces, procesando esta información. «Qué romántico. Y ahora se han reencontrado». «Sí, y descubrimos que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos». Alejandro miró directamente hacia donde Diego estaba brindando con algunos amigos, especialmente cuando se trata de familia. «No entiendo», dijo Elena, pero había algo en su voz que sugería que sí estaba empezando a entender. «Señora Santamaría», intervine, sintiendo una valentía que no había experimentado en años. «¿Su hija le contó por qué me sentaron en la mesa 47?» Elena se removió incómoda. «Bueno, las listas de invitados son complicadas. Me dijo que mi pobreza los iba a avergonzar», continué, disfrutando ver cómo la mujer se ponía cada vez más pálida, que sus invitados no estaban acostumbrados a cierto tipo de personas. «Estoy segura de que hubo un malentendido». «No hubo malentendido», dijo Alejandro fríamente. «Su hija humilló deliberadamente a la madre del novio, pero lo interesante es que esa humillación me permitió reencontrarme con el amor de mi juventud». Elena ahora parecía completamente desconcertada. «¿El amor de su juventud?» «Y la madre de mi hijo», añadió Alejandro como si estuviera comentando el clima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena nos miró a ambos, luego hacia Diego, luego de vuelta a nosotros. Su cerebro procesaba la información a toda velocidad. «¿Su hijo?», repetí. «Diego nació exactamente 9 meses después de que Esperanza y yo nos separáramos. Ella estaba embarazada cuando me fui a estudiar, pero ninguno de los dos lo sabíamos». Elena se sentó pesadamente en una silla vacía. «Esto no puede ser cierto». «¿Por qué no?», pregunté, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «¿Porque no encaja con su narrativa de que soy una vergüenza para su familia?» «Pero Diego siempre dijo que su padre había muerto cuando él era pequeño». «Roberto Morales murió cuando Diego tenía 15 años», confirmé. «Fue el único padre que conoció, pero no era su padre biológico». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Lo cual significa, señora Santamaría, que su yerno es mi heredero, mi único heredero». Las implicaciones de esa declaración golpearon a Elena como un tsunami. Su hija acababa de casarse con el hijo del hombre más poderoso en el mundo legal mexicano. El mismo hijo cuya madre había intentado humillar públicamente. «¿Diego lo sabe?», preguntó Elena con voz débil. «Todavía no», respondió Alejandro, «pero lo sabrá antes de que termine esta recepción». En ese momento, Valentina se acercó corriendo hacia nuestra mesa, su vestido de novia revoloteando dramáticamente detrás de ella. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse. Había estado llorando. «Mamá», le dijo a Elena con voz quebrada, «tenemos un problema. Diego acaba de hablar con algunos abogados invitados.
Al parecer, el señor Herrera no solo es el jefe de Diego, es el fundador del bufete más importante del país. Diego podría ser socio algún día si... Se detuvo abruptamente cuando notó nuestras expresiones. ¿Sí qué, querida?, preguntó Alejandro con una sonrisa peligrosa. Si usted lo considera digno, terminó Valentina, su arrogancia anterior completamente evaporada. Oh, yo considero a Diego muy digno, dijo Alejandro lentamente. Después de todo, es mi hijo. Valentina se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada física. Su rostro perfecto se descompuso completamente. ¿Su hijo? Mi hijo biológico, confirmó Alejandro. El hijo que tuve con Esperanza hace 35 años. Valentina me miró con horror puro. La misma mujer que me había dicho que mi pobreza los avergonzaría, ahora se daba cuenta de que había humillado a la madre del heredero de una fortuna. «Pero usted no puede demostrar», comenzó a balbucear. «¿Una prueba de ADN?», sugirió Alejandro. «Excelente idea. De hecho, ya tengo una programada para mañana por la mañana». «¿Ya?», pregunté sorprendida. «He estado esperando el momento correcto para acercarme a ustedes», admitió Alejandro. «Y parece que su hija me dio la oportunidad perfecta». Valentina se desplomó en una silla, su vestido de 50,000 pesos arrugándose sin que le importara. «Esto no puede estar pasando». «Oh, pero está pasando», le dije, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en décadas. La misma mujer que no valía la pena sentarse en la mesa principal ahora resulta ser la madre del futuro heredero de un imperio legal. Elena y Valentina se miraron con pánico creciente. En cuestión de minutos, toda su percepción de la realidad había sido destrozada. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Elena finalmente. Alejandro sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. «Quiero que sepan exactamente con quién se metieron cuando decidieron humillar a la mujer que amo». Diego apareció en nuestra mesa como un fantasma, con el rostro más pálido que su camisa blanca. «Señor Herrera, ¿podríamos hablar en privado?». Su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niño y había roto algo importante. «¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal». Pero lo que él no sabía era que esta conversación cambiaría todo para siempre. «No hay nada que no pueda decirse frente a tu madre», respondió Alejandro, manteniéndose sentado con la tranquilidad de un rey en su trono. «Es que algunas personas están diciendo cosas muy extrañas». Diego se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que ahora sabía que había heredado de Alejandro. «Dicen que usted y mi madre, que ustedes se conocían desde antes». «Nos conocíamos muy bien», confirmó Alejandro. «Fuimos novios durante 2 años cuando éramos jóvenes». Diego miró hacia mí, buscando confirmación. Asentí lentamente. «Alejandro fue mi primer amor, hijo. Nos separamos cuando él se fue a estudiar a Estados Unidos. Pero eso fue hace 40 años, completé. Cuando yo tenía 18 y él 20. Vi cómo Diego hacía cálculos mentales. Sus ojos se agrandaron cuando se dio cuenta de las implicaciones. «Mamá, ¿estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que cuando Alejandro se fue a Harvard, yo no sabía que estaba embarazada», dije suavemente, preparándome para el impacto de mis palabras. Diego se sentó pesadamente en la silla más cercana. «¿Embarazada de mí?» «Roberto Morales fue un buen hombre que me ayudó cuando más lo necesitaba», continué. «Te crío como si fueras su propio hijo, y para todos los efectos prácticos, él era tu padre. Pero biológicamente eres mi hijo», terminó Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego nos miró a ambos como si fuéramos alienígenas que hubieran aterrizado en su boda. «Esto es imposible», murmuró finalmente. «¿Por qué imposible?», preguntó Alejandro. «¿Porque no encaja con la historia que conocías? ¿Porque complica tu nueva vida con la familia Santamaría? Porque si es verdad...». Diego se detuvo, procesando todas las ramificaciones. «Si es verdad, entonces eres el hijo del hombre más poderoso del mundo legal mexicano», dijo una voz detrás de nosotros. Nos volteamos para ver a Fernando Santamaría, el padre de Valentina, acercándose con expresión sombría. Era un hombre de 65 años, acostumbrado a tener el control, pero ahora parecía genuinamente preocupado. «Fernando», saludó Alejandro con frialdad, «¿qué boda tan memorable has organizado?» «Alejandro, no sabía que estarías aquí». Fernando miró nerviosamente entre nosotros.
Elena me contó algunas cosas perturbadoras. ¿Perturbadoras para quién?, pregunté, sintiendo mi coraje renovado. ¿Para el hombre que permitió que su hija me humillara públicamente? Fernando se ruborizó. Señora Morales, si hubo algún malentendido. No hubo malentendido, interrumpió Alejandro. Su hija le dijo a Esperanza que su pobreza los avergonzaría. La sentó en la mesa más alejada, como si fuera una intrusa en la boda de su propio hijo. Y ahora, añadí con una sonrisa que había aprendido de Alejandro, resulta que esa mujer pobre y vergonzosa es la madre del heredero de Herrera ni asociados. Fernando tragó saliva audiblemente. ¿Heredero? Diego es mi único hijo, confirmó Alejandro. Mi único heredero, lo cual significa que algún día heredará no solo mi bufete, sino también mis propiedades, mis inversiones, mi fortuna completa. ¿Cuánta fortuna?, preguntó Diego débilmente. Aproximadamente 2.300 millones de pesos, respondió Alejandro casualmente, como si estuviera hablando del clima. Fernando se tambaleó. Diego parecía estar a punto de vomitar. Incluso yo sentí que el mundo se inclinaba peligrosamente. 2.300 millones, repetí lentamente. Sin contar las propiedades internacionales, añadió Alejandro. Tengo casas en Nueva York, Londres, Tokio, y por supuesto está el rancho en Jalisco. 5.000 hectáreas que han estado en mi familia durante generaciones. Diego se levantó abruptamente. Necesito aire. Esto es demasiado. Diego, lo llamé, pero él ya se dirigía hacia la terraza. Fernando nos miró con una mezcla de pánico y cálculo. Señor Herrera, estoy seguro de que podemos resolver cualquier malentendido que haya habido esta noche. ¿Malentendido? Alejandro se levantó lentamente, su estatura imponente intimidando inmediatamente a Fernando. Su hija humilló a la mujer que amo. ¿Eso llama usted un malentendido? Valentina es joven, a veces no piensa antes de hablar. Valentina es una adulta casada que deliberadamente hirió a una mujer inocente. Corregí. No busque excusas para el comportamiento cruel de su hija. En ese momento, Valentina regresó con Elena. Ambas habían estado llorando y sus maquillajes perfectos estaban arruinados. «Papá», dijo Valentina con voz quebrada, ¿es verdad lo que mamá me contó? Diego es, realmente, el hijo de Alejandro Herrera, confirmó Fernando con voz pesada, y al parecer, su heredero. Valentina me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era horror puro mezclado con la realización de que había cometido el error más grande de su vida. «Señora Morales», comenzó, pero su voz se quebró. «Esperanza», la corregí. «Mi nombre es Esperanza». «Esperanza», repitió, como si el nombre le quemara la lengua. Yo no sabía. Si hubiera sabido quién era usted realmente, ¿me habrías tratado diferente?», pregunté. «¿Solo porque tengo conexiones con dinero y poder?». Valentina no pudo responder, pero su silencio era respuesta suficiente. «Eso», le dije con calma, «es exactamente el problema». Alejandro puso su mano en mi hombro. «Esperanza no necesita ser rica o poderosa para merecer respeto. Es una mujer extraordinaria que crió sola a un hijo excepcional. Merece respeto por eso, no por su conexión conmigo. Pero ahora que saben la verdad», continué, «ustedes van a cambiar completamente su actitud hacia mí. Van a pretender que nunca me trataron mal. Van a reescribir la historia de esta noche». Elena se adelantó nerviosamente. «Esperanza, podemos empezar de nuevo. Ser una familia real». «¿Una familia?». Me reí, pero no había humor en mi risa. Hace 3 horas yo era una vergüenza que tenía que esconderse. Ahora quieren ser familia porque descubrieron que tengo valor. Fernando intentó tomar control de la situación. «Señor Herrera, estoy seguro de que podemos encontrar una manera de...». «La única manera», interrumpió Alejandro con voz peligrosamente baja, «es que su familia aprenda lo que significa respetar a las personas por lo que son, no por lo que tienen». Miré hacia la terraza donde Diego seguía contemplando las luces de la ciudad. Mi hijo estaba procesando no solo el hecho de que su padre biológico estaba vivo, sino que su vida acababa de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. «¿Y ahora qué?», pregunté. Alejandro sonrió con esa sonrisa peligrosa que estaba empezando a reconocer. «Ahora les damos tiempo para que procesen la nueva realidad, y mañana comenzamos a reconstruir nuestra familia».
pero había algo en sus ojos que me decía que tenía planes mucho más elaborados que simplemente reconstruir nuestra familia. Diego regresó de la terraza con los ojos rojos y una determinación que no había visto en él desde que era adolescente. «Necesito que me digan toda la verdad», declaró, plantándose frente a nosotros. «Desde el principio. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal». Pero la verdad que estaba a punto de salir a la luz era más complicada de lo que cualquiera imaginaba. «La verdad», comenzó Alejandro, «es que tu madre y yo nos amábamos profundamente. Planeábamos casarnos después de que regresara de Harvard». «¿Qué pasó?», preguntó Diego, sentándose frente a nosotros. Respiré profundo. Era hora de contar la historia completa. «Tu abuelo materno estaba muy enfermo. Cáncer terminal. Necesitaba cuidados constantes y no teníamos dinero para un hospital privado». «¿Mi abuelo?», Diego frunció el ceño. «Pero tú siempre dijiste que murió cuando yo era bebé». «Murió cuando tenía 6 meses», confirmé. «Pero antes de eso, durante mi embarazo, yo trabajaba en el hospital de día y lo cuidaba de noche. No tenía tiempo ni energía para nada más». Alejandro tomó mi mano. «Yo le escribí cartas desde Boston, muchas cartas. Nunca recibí respuesta». «Porque nunca las recibí», dije suavemente. Mi madre las interceptó. Pensó que si me aferraba a un sueño imposible, tanto el bebé como yo sufriríamos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego. «Tu abuela sabía que yo estaba embarazada. Cuando las cartas de Alejandro llegaban, las escondía. Me decía que él había encontrado otra vida en Estados Unidos, que no tenía sentido esperar a alguien que me había olvidado». Alejandro cerró los ojos. «Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?», pregunté. «¿Habrías abandonado Harvard? ¿Tu futuro?». «Habría regresado inmediatamente», dijo sin dudar. «Te habría casado conmigo, habríamos criado a Diego juntos». «Pero mi madre tenía razón en una cosa», continué. «Tú tenías un destino, estabas construyendo algo importante. Si hubieras regresado entonces, nunca habrías llegado a ser quien eres ahora». Diego procesaba cada palabra. «¿Y Roberto? ¿Cómo entró él en la historia?». «Roberto trabajaba en el hospital como camillero», expliqué. «Era 5 años mayor que yo, tranquilo, responsable. Cuando supo que estaba embarazada y sola, se ofreció a ayudarme». «¿Te casaste con él por conveniencia?». «Me casé con él porque era un buen hombre que quería darnos una familia estable. Y con el tiempo, llegué a amarlo de una manera diferente. No con la pasión que sentí por Alejandro, pero con respeto y cariño genuino». Alejandro se removió incómodo. «¿Lo amabas?». «Roberto fue mi compañero durante 15 años. Fue tu padre en todos los sentidos que importan, Diego. Te enseñó a andar en bicicleta, te ayudó con la tarea, te llevó a tus juegos de fútbol. Merece ser recordado con respeto». «Pero ahora estoy aquí», dijo Alejandro con intensidad. 35 años después, pero estoy aquí». Diego miró entre nosotros. «¿Y qué significa eso exactamente?». Antes de que pudiéramos responder, Valentina se acercó tímidamente. Su vestido de novia estaba arrugado y su maquillaje había sido retocado mal. «Diego, ¿podemos hablar?». «Ahora no». «Valentina, por favor», insistió con voz quebrada. «Necesito explicarte». «¿Explicar qué?». La voz de Diego se endureció. «Explicar por qué humillaste a mi madre. ¿Por qué la trataste como si fuera basura? Yo no sabía». «¿No sabías qué, exactamente?». Diego se levantó, enfrentando a su flamante esposa. «¿No sabías que era mi madre? ¿No sabías que merecía respeto básico como ser humano?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. «Diego, por favor, responde mi pregunta», demandó mi hijo con una firmeza que me llenó de orgullo. «¿Habrías tratado a mi madre diferente si no hubieras sabido sobre su situación económica?». Valentina no pudo responder, y su silencio fue ensordecedor. «Esa es toda la respuesta que necesito», dijo Diego con frialdad. En ese momento, Fernando se acercó con expresión desesperada. «Diego, hijo, necesitamos hablar como familia». «¿Familia?». Diego se rió amargamente. «Hace 3 horas tu hija me dijo que sería mejor para todos si mi madre mantenía un perfil bajo. ¿Eso es lo que ustedes llaman familia? Fueron circunstancias extraordinarias». «No», interrumpió Alejandro levantándose lentamente. «Fueron circunstancias reveladoras. Mostraron exactamente qué tipo de personas son ustedes cuando creen que nadie importante está mirando». Fernando se volvió hacia Alejandro con pánico creciente.
Señor Herrera, entienda que nosotros respetamos profundamente a la señora Morales. No, lo interrumpí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. No me respetan. Nunca me han respetado. Solo me temen ahora que saben que estoy conectada con poder. Elena se acercó con lágrimas en los ojos. Esperanza, podemos arreglar esto. Podemos ser una familia real. ¿Cómo?, pregunté. ¿Pretendiendo que esta noche nunca pasó? ¿Reescribiendo la historia para que ustedes no sean los villanos? Éramos protegiéndolos, explotó Valentina finalmente. Mis invitados son gente importante. No podía tener situaciones embarazosas en mi boda. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Fernando parecía horrorizado por las palabras de su hija. Situaciones embarazosas, repetí lentamente. Es así como me ves, como una situación embarazosa. Valentina, murmuró Elena, por favor para de hablar. Pero era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. Diego miró a su esposa con una expresión que jamás había visto en él. ¿Eso es lo que realmente piensas de mi madre? Diego, yo... ¿Sí o no?, gritó mi hijo, haciendo que varios invitados voltearan hacia nosotros. Sí, susurró Valentina, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de su garganta. Sí, pensé que tu madre era una situación embarazosa. Diego asintió lentamente, como si algo importante se hubiera asentado en su mente. Gracias por ser honesta. Finalmente. Se volvió hacia Alejandro y hacia mí. Necesito conocer a mi padre real. Necesito entender de dónde vengo realmente. Diego, comenzó Fernando desesperadamente, piensa en tu futuro. Estoy pensando en mi futuro, respondió Diego. Y mi futuro no incluye a personas que consideran a mi madre una vergüenza. Alejandro sonrió con orgullo. Ese es mi hijo. Pero había algo más en los ojos de Alejandro, algo que me decía que esta confrontación había sido exactamente lo que él esperaba, como si hubiera planeado que las cosas llegaran precisamente a este punto. ¿Qué más tenía planeado? A la mañana siguiente, desperté en mi pequeño departamento con la sensación de que había vivido un sueño muy extraño, pero las 20 llamadas perdidas de Diego y el ramo de rosas blancas en mi puerta confirmaron que todo había sido real. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero lo que no esperaba era encontrar a Diego esperándome en el café de la esquina cuando salí a comprar pan. «Mamá», me llamó desde una mesa junto a la ventana. Tenía ojeras profundas y seguía usando la camisa de la boda, arrugada y sin corbata. «Necesitamos hablar». Me senté frente a él, notando que había pedido mi café favorito, café de olla con canela, exactamente como me gustaba. «¿Dormiste algo?» «No pude», admitió. Me quedé despierto toda la noche pensando en todo lo que pasó ayer. ¿Y Valentina?, Diego hizo una mueca. Está en casa de sus padres. No pudimos estar en la misma habitación anoche. Esperé a que continuara, sabiendo que necesitaba procesar esto a su propio ritmo. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste sobre Alejandro? Porque Roberto era tu padre en todos los sentidos que importaban, respondí honestamente. Y porque pensé que Alejandro tenía una nueva vida, que había seguido adelante. Pero yo tenía derecho a saber. Tienes razón, admití. Debí haberte contado cuando fuiste mayor. Pero cada año que pasaba se volvía más difícil. ¿Cómo le dices a tu hijo adulto que toda la historia que conoce sobre su origen es incompleta? Diego bebió su café en silencio por un momento. Ayer, después de que se fueron, investigué a Alejandro en Internet. ¿Y qué encontraste? Que es incluso más poderoso de lo que dijo. Herrera y Asociados no es solo un bufete, mamá. Es un imperio. Tienen oficinas en 12 países. Representan a presidentes, a corporaciones multinacionales, a familias de la realeza europea. Sentí un nudo en el estómago. Diego, y él nunca se casó, continuó mi hijo, mirándome directamente. En 40 años nunca se casó, ni una sola relación seria documentada. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando que tal vez nunca te olvidó. Tal vez estuvo esperando todo este tiempo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Diga? Esperanza, soy Alejandro. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana? Hay algunas cosas que necesitamos discutir. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre nuestro futuro, el tuyo, el mío y el de Diego. Miré a mi hijo, quien obviamente había escuchado la conversación. ¿Diego puede venir? Por supuesto.
De hecho, prefiero que venga. Es hora de que conozca su herencia real. 1 hora después, estábamos en el piso 47 de la Torre Herrera, el edificio más elegante del Polanco. La oficina de Alejandro era más grande que mi departamento completo, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Diego», dijo Alejandro, levantándose de detrás de un escritorio que parecía ser de caoba auténtica, «bienvenido a tu verdadero hogar». Mi hijo miraba todo con asombro. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, reconocimientos y fotografías con presidentes y celebridades. Una vitrina exhibía premios internacionales de derechos humanos y justicia social. «Es impresionante», murmuró Diego. «Es tuyo», respondió Alejandro simplemente. «Todo esto, algún día será tuyo». Se acercó a un bar elegante en la esquina. «¿Café? ¿Agua? ¿Algo más fuerte? Tengo tequila de una destilería que poseo en Jalisco». «Posee una destilería», repetí, tratando de procesar la magnitud de la riqueza de Alejandro. «Poseo muchas cosas, Esperanza, y quiero compartirlas contigo». Se sentó frente a nosotros, su expresión volviéndose seria. «Pero primero necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche». «Ya hablamos sobre eso», dijo Diego. «No completamente». Alejandro abrió una carpeta sobre su escritorio. «He estado investigando a la familia Santamaría desde que me enteré del compromiso». «¿Investigando?», preguntó Diego con sorpresa. «Es una precaución que tomo con todos mis empleados importantes. Y tú, Diego, eres muy importante». Alejandro sacó varios documentos. «Lo que encontré es interesante». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. «Fernando Santamaría está en graves problemas financieros. Su empresa de bienes raíces ha estado perdiendo dinero durante 3 años. Debe más de 50 millones de pesos a varios bancos». Diego palideció. «¿Valentina lo sabe?». «Valentina no solo lo sabe, sino que la boda de ayer fue una inversión desesperada». «¿Qué quieres decir?», pregunté. Alejandro pasó una página. «El banquete costó 200,000 pesos. Fernando pidió un préstamo para pagarlo, usando como garantía la expectativa de que Diego se convertiría en socio de mi firma y eventualmente podría ayudar a la familia económicamente. Eso es...». Diego se quedó sin palabras. «Eso es exactamente por qué te humillaron anoche». «Esperanza», continuó Alejandro, «no fue solo clasismo, fue estrategia. Querían asegurarse de que Diego se sintiera avergonzado de su origen modesto, que se distanciara de ti para encajar mejor en su mundo de apariencias». Sentí náuseas. ¿Valentina sabía esto? Valentina no solo lo sabía, fue su idea. Alejandro sacó otro documento. Encontré mensajes de WhatsApp entre Valentina y su madre, planeando exactamente cómo manejar el problema de la madre pobre de Diego. Diego se levantó abruptamente. «Quiero ver esos mensajes». Alejandro le pasó su teléfono. Mientras Diego leía, su rostro se volvía más y más pálido. Ella escribió... Diego tragó saliva. Escribió que la mejor estrategia era humillarme públicamente para que Diego viera lo mucho que yo contrastaba con su nueva vida. «¿Qué más?», preguntó Alejandro, aunque era claro que ya sabía el contenido. Que si lograban hacerme sentir suficientemente fuera de lugar, yo mismo me alejaría de Diego. Diego dejó el teléfono con manos temblorosas. Que era mejor ser cruel una vez que lidiar conmigo para siempre. El silencio en la oficina era pesado. Finalmente, entendía la magnitud de la traición. No había sido un impulso cruel, había sido una campaña calculada para aislarme de mi propio hijo. «¿Y ahora qué?», pregunté. Alejandro sonrió con esa sonrisa peligrosa que ya reconocía. «Ahora les enseñamos lo que pasa cuando se meten con mi familia». «¿Qué tienes en mente?». «Fernando Santamaría necesita desesperadamente un préstamo para salvar su empresa. Adivina quién controla 3 de los bancos más grandes de la ciudad». Diego miró entre nosotros. «¿Vas a negarle el préstamo?». «Voy a hacer algo mejor», respondió Alejandro. «Voy a darle una elección». El teléfono sonó exactamente a las 10 de la mañana, 3 días después de la boda. Fernando Santamaría, con voz temblorosa y desesperada. «Señor Herrera, necesito hablar con usted urgentemente». ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like, y suscríbete al canal. Pero lo que Fernando no sabía era que Alejandro ya tenía todo planeado. «Por supuesto, Fernando», respondió Alejandro con voz neutra. «Venga a mi oficina esta tarde. Traiga a su esposa y a Valentina». «¿Es necesario que vengan ellas?». «Muy necesario.
Lo que vamos a discutir afecta a toda la familia. Cuando colgó, Alejandro se volvió hacia mí. Estaba sentada en su oficina, donde había pasado las últimas 3 mañanas mientras él me ponía al día sobre la vida de Diego y me contaba sobre su propia historia. ¿Estás segura de que quieres estar presente?, me preguntó. No me perdería esto por nada del mundo, respondí, sorprendida de mi propia fiereza. Diego había llegado temprano, luciendo más descansado pero aún procesando toda la información. En los últimos días había tomado licencia del trabajo para asimilar que su jefe era su padre biológico. ¿Qué vas a pedirles exactamente?, preguntó Diego. Justicia, respondió Alejandro simplemente. Y una disculpa genuina. A las 3 en punto, la familia Santamaría llegó a la oficina. Fernando lucía como si hubiera envejecido 10 años. Elena se veía nerviosa y constantemente retocaba su maquillaje. Pero Valentina tenía una expresión desafiante que no me gustó nada. Fernando, Elena, Valentina, saludó Alejandro con frialdad profesional. Tomen asiento. La familia se acomodó en las sillas frente al escritorio. Diego y yo nos quedamos de pie junto a las ventanas, observando. Entiendo que necesitan hablar sobre su situación financiera, comenzó Alejandro. Fernando se aclaró la garganta. Sí, señor Herrera. Como probablemente sabe, mi empresa está pasando por algunas dificultades temporales. 53 millones de pesos de deuda, 3 propiedades en proceso de embargo, 2 demandas de empleados por salarios no pagados, recitó Alejandro sin consultar ningún documento. No suena muy temporal. Tenemos un plan de reestructuración, comenzó Fernando, que requiere capital que no tienen, interrumpió Alejandro. Por eso están aquí. Sí, admitió Fernando, su orgullo claramente lastimado. Necesitamos un préstamo considerable. ¿Cuánto? 60 millones de pesos. Alejandro se recostó en su silla. Esa es una suma sustancial. ¿Qué garantías ofrecen? Nuestras propiedades restantes. Las cuentas por cobrar de la empresa. Fernando estaba sudando ahora. Propiedades que ya están hipotecadas y cuentas por cobrar de clientes que también están en problemas financieros, observó Alejandro. No son garantías muy sólidas. Elena habló por primera vez. Señor Herrera, usted conoce nuestra familia. Somos gente respetable, con reputación. ¿Reputación? Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de reputación tienen con las personas que consideran inferiores? El silencio fue incómodo. Valentina se removió en su asiento. No entiendo la pregunta, dijo Fernando. La pregunta es simple. ¿Cómo tratan a las personas que creen que no pueden ayudarlos o lastimarlos? Tratamos a todos con respeto, mintió Elena. ¿En serio? Alejandro sacó el teléfono y puso los mensajes de WhatsApp en la pantalla grande de la oficina. ¿Es esto lo que ustedes llaman respeto? Los mensajes aparecieron en la pantalla, claramente visibles. Valentina, tenemos que hacer algo con la madre de Diego. Es una vergüenza. Elena, ¿qué sugieres? Valentina, la sentamos lo más lejos posible y le decimos que es por su propio bien. Elena, ¿y si Diego se molesta? Valentina, mejor. Quiero que vea lo mucho que su madre contrasta con nuestra familia. Tal vez así se dé cuenta de que necesita elegir. La habitación se quedó en silencio absoluto. Elena se veía horrorizada de ver sus propias palabras. Fernando parecía querer desaparecer. Pero Valentina, esos mensajes son privados, dijo Valentina con voz alta y clara. No tenía derecho a obtenerlos. Tengo derecho a proteger a mi familia, respondió Alejandro con frialdad. Y eso incluye a Esperanza. ¿Su familia? Valentina se rió amargamente. Usted ni siquiera la conocía hace una semana. La he conocido durante 40 años. Y la he amado durante 40 años. Diego se acercó a su esposa. Valentina, ¿puedes al menos disculparte? ¿Admitir que lo que hiciste estuvo mal? ¿Disculparme por qué? Valentina se levantó, su máscara de víctima cayendo completamente. ¿Por proteger mi propia boda? ¿Por no querer que mi día especial se arruinara con drama familiar? ¿Drama familiar?, repetí, sintiendo mi sangre hervir. Sí, gritó Valentina. Su pobreza era embarazosa. Su ropa barata era embarazosa. Su presencia completa era embarazosa. Diego se quedó petrificado. Valentina, es la verdad, Diego. Tu madre no encaja en nuestro mundo. Nunca va a encajar. Y el hecho de que ahora resulte que está conectada con dinero no cambia lo que ella realmente es.
¿Y qué es lo que realmente soy?, pregunté, caminando hacia ella. Una enfermera jubilada sin educación que vive en un departamento barato y maneja un carro viejo. Las palabras salían de Valentina como veneno. El dinero no te puede comprar clase. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando y Elena parecían querer desaparecer bajo tierra. Gracias, dijo Alejandro tranquilamente. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Qué?, preguntó Fernando confundido. Necesitaba confirmar que la crueldad de su hija hacia Esperanza no fue un error o un malentendido. Fue una expresión genuina de quién es ella como persona. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Fernando, sobre ese préstamo que necesita... ¿Sí? Fernando se aferró a la esperanza. La respuesta es no. ¿Qué? No solo no le voy a prestar el dinero, sino que voy a asegurarme de que ningún banco en la ciudad lo haga. No puede hacer eso, gritó Valentina. Puedo y lo haré, respondió Alejandro calmadamente. De hecho, ya hice algunas llamadas esta mañana. Fernando se puso de pie tambaleándose. Señor Herrera, por favor, reconsidere. Oh, hay una manera de que reconsidere, dijo Alejandro con esa sonrisa peligrosa. ¿Cuál? Su hija puede pedirle perdón genuino a Esperanza, de rodillas, frente a testigos, y prometer públicamente que nunca volverá a tratar mal a alguien por su situación económica. Valentina se quedó boquiabierta. Jamás. Entonces su familia perderá todo, dijo Alejandro simplemente. La decisión es suya. Pero mientras veía la expresión desafiante de Valentina, supe que esto estaba lejos de terminar. Valentina se puso de pie con los puños cerrados, su rostro rojo de furia. Prefiero perder todo antes que humillarme frente a esta mujer. Sus palabras cortaron el aire como cristales rotos. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero lo que no sabíamos era que alguien más había estado escuchando toda la conversación. ¿Esta mujer?, repetí, sintiendo algo peligroso despertar en mi pecho. ¿Esta mujer que te crió al hijo que acabas de casarte? ¡Mi esposo!, gritó Valentina. Diego es mi esposo ahora, y no voy a permitir que usted arruine nuestro matrimonio con su presencia. Diego se acercó a Valentina lentamente. ¿Eso es lo que realmente piensas? ¿Que mi madre arruina nuestro matrimonio? Mira lo que está pasando. Valentina gesticuló salvajemente. Mira el drama que ha causado. Antes de anoche éramos felices. No, dijo Diego con una calma que me sorprendió. Antes de anoche yo era ignorante. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer elegante de aproximadamente 40 años, con cabello castaño y ojos inteligentes. Perdón por interrumpir, dijo con voz profesional, pero creo que hay algo que todos necesitan saber. Alejandro sonrió. Esperanza Diego, ella es Sofía Ramírez, mi investigadora privada más competente. Sofía se dirigió hacia el centro de la oficina, cargando una carpeta gruesa. He estado investigando a la familia Santamaría durante las últimas 72 horas. ¿Más investigación?, preguntó Fernando con voz débil. Investigación que revela información muy interesante sobre los verdaderos problemas financieros de su familia, respondió Sofía, abriendo la carpeta. Ya sabemos sobre las deudas, dijo Elena nerviosamente. No estoy hablando de las deudas, replicó Sofía. Estoy hablando de fraude. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Valentina dejó de gritar. ¿Fraude?, repetí. Sofía sacó varios documentos. Fernando Santamaría ha estado inflando las valuaciones de propiedades para obtener préstamos mayores. Ha creado empresas fantasma para justificar gastos inexistentes y ha estado evadiendo impuestos durante 5 años. Fernando se desplomó en su silla. Eso no es cierto. Tengo los documentos, Fernando. Las cuentas bancarias en Islas Caimán, los contratos falsos, las facturas inventadas. Sofía continuó implacablemente. También tengo evidencia de que Valentina conocía todas estas actividades. ¡Eso es mentira!, gritó Valentina. ¿Es mentira esto? Sofía puso una grabación en el altavoz. La voz de Valentina llenó la oficina. Papá, ¿cuándo van a transferir el dinero de la cuenta de las Caimán? Necesito hacer el pago del anillo de compromiso. Valentina palideció completamente. ¿Cómo obtuviste eso? La pregunta real, intervino Alejandro, es cómo Diego no sabía nada de esto.
Diego miró a su esposa con horror creciente. Valentina, ¿sabías que tu familia estaba involucrada en actividades ilegales? Nosotros, era solo para mantenernos a flote. ¿Era para eso el matrimonio?, preguntó Diego. Su voz apenas un susurro. ¿Para tener acceso a mi salario? ¿Para asegurarte de que tu familia tuviera protección legal? Valentina no respondió, pero su silencio fue elocuente. Sofía continuó. Hay más. Valentina ha estado teniendo una relación con Rodrigo Mendoza, el hijo del juez Mendoza, durante los últimos 8 meses. ¿Qué?, gritó Diego. Rodrigo Mendoza Jr. puede influir en su padre para que los casos contra la familia Santamaría sean manejados con lenidad, explicó Sofía. Valentina ha estado usando esa relación como seguro. ¡Eso es imposible!, gritó Elena. Valentina se casó ayer. Se casó ayer y se vio con Rodrigo anoche, dijo Sofía, sacando fotografías. En el Hotel Marquis, habitación 1247. Las fotografías mostraban claramente a Valentina entrando a un hotel de lujo con un hombre joven y apuesto. El sello de tiempo mostraba 11:47 p.m. del día de su boda. Diego se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Estuviste con otro hombre la noche de nuestra boda? Valentina había perdido toda su arrogancia. Diego, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? La voz de Diego temblaba de dolor y rabia. ¿Explicar que toda nuestra relación ha sido una mentira? ¿Explicar que me utilizaste para proteger a tu familia criminal? ¿Explicar que me engañaste en nuestra luna de miel? No fue luna de miel, explotó Valentina, recuperando su veneno. Ni siquiera tuvimos luna de miel. Te quedaste en casa llorando por tu madre. Me quedé en casa tratando de procesar que mi esposa había humillado a la mujer más importante de mi vida, rugió Diego. Esa es exactamente la actitud que me hartó, gritó Valentina de vuelta. Siempre tu madre, siempre sus sentimientos, nunca los míos. ¿Tus sentimientos? Me acerqué a ella, sintiendo décadas de experiencia enfrentando situaciones difíciles. ¿Qué sentimientos? ¿La satisfacción de lastimar a alguien indefenso? ¿El placer de humillar a una mujer que nunca te hizo daño? Usted me hizo daño al existir, gritó Valentina, su compostura completamente destruida. Su existencia hacía que Diego se sintiera culpable por tener una vida mejor. Su pobreza lo hacía sentir mal por su éxito. Eso, dijo Alejandro con voz peligrosamente baja, es la perspectiva más retorcida que he escuchado en 40 años de carrera legal. Fernando intentó tomar control de la situación. Señor Herrera, mi hija está bajo mucho estrés. Su hija es una sociópata, lo interrumpió Alejandro, y ustedes la crearon. Elena comenzó a llorar. Por favor, tiene que entender. Entiendo perfectamente, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Entiendo que criaron a una hija que cree que las personas tienen valor solo basado en su cuenta bancaria. Entiendo que le enseñaron que está bien lastimar a otros si eso la beneficia. Diego se quitó su anillo de bodas y lo puso sobre el escritorio de Alejandro. Quiero el divorcio. No puedes, gritó Valentina. Acabamos de casarnos. Me casé con una mentira, respondió Diego, con una mujer que no existe. Alejandro miró a Fernando con una sonrisa que podría congelar el infierno. Fernando, sobre esos documentos de fraude. ¿Qué va a hacer con ellos?, preguntó Fernando con terror. Eso depende enteramente de su hija. Todos los ojos se volvieron hacia Valentina, quien ahora se daba cuenta de que tenía más que perder que solo dinero. Valentina miró los documentos sobre el escritorio, luego a su familia, luego a Diego, y finalmente a mí. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. No el miedo de perder dinero o estatus, sino el miedo de enfrentar consecuencias reales. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero lo que ella no sabía era que Alejandro había guardado la revelación más grande para el final. Señor Herrera, dijo Valentina con voz temblorosa, ¿qué quiere exactamente? Ya te lo dije, una disculpa genuina a Esperanza, de rodillas, frente a testigos. ¿Y si hago eso, destruirá los documentos? Alejandro se rió, pero no había humor en el sonido. Oh, querida niña, los documentos son solo el principio. ¿Qué quiere decir?, preguntó Fernando, el pánico creciendo en su voz. Sofía sacó otra carpeta, aún más gruesa que la primera.
Mientras investigaba el fraude financiero, descubrí algo mucho más interesante. ¿Qué puede ser más interesante que fraude por 50 millones? Preguntó Elena. Un testamento, respondió Alejandro simplemente. ¿Qué testamento? Preguntó Diego. El testamento de tu abuelo paterno, el padre de Roberto Morales. Me quedé helada. ¿El padre de Roberto? Pero él murió cuando Diego era bebé. Murió cuando Diego tenía 6 meses, confirmó Alejandro. Pero antes de morir, don Esteban Morales había amasado una fortuna considerable con su empresa de transportes. Eso es imposible, dije. Roberto nunca mencionó que su padre fuera rico, porque Roberto nunca lo supo, explicó Sofía. Don Esteban había tenido problemas con Roberto por casarse con una mujer embarazada de otro hombre. En su orgullo, Roberto nunca quiso saber nada de la herencia familiar. Diego se sentó pesadamente. ¿Estás diciendo que hay dinero que me pertenece? No dinero, dijo Alejandro con una sonrisa misteriosa. Un imperio. Sofía abrió la segunda carpeta. Morales Transportation Holdings. Camiones, almacenes, rutas comerciales por todo México y Centroamérica. Cuando don Esteban murió, sus abogados trataron de contactar a Roberto, pero él se había mudado y cambiado su información de contacto después de casarse contigo, Esperanza. ¿Y qué pasó con la empresa?, pregunté. Se mantuvo en fideicomiso, esperando al heredero legítimo. Durante 35 años ha estado generando ganancias y creciendo. Alejandro sacó un documento oficial. El valor actual de Morales Transportation Holdings es de aproximadamente 800 millones de pesos. El silencio en la oficina era absoluto. Hasta Valentina había dejado de sollozar. 800 millones, repetí lentamente, que le pertenecen a Diego como único heredero de Roberto Morales, confirmó Sofía. Diego me miró con ojos vidriosos. Mamá, ¿sabías algo de esto? Nada, susurré. Roberto nunca habló de su padre. Solo decía que habían tenido diferencias y que él prefería construir su propia vida. Don Esteban era un hombre orgulloso, explicó Alejandro. Cuando Roberto se casó contigo sabiendo que no era el padre biológico de Diego, don Esteban se sintió traicionado, pero su testamento fue muy claro. La herencia sería para cualquier hijo que Roberto considerara suyo, biológico o no. Valentina había estado escuchando con creciente horror. Pero si Diego es rico por sí mismo, entonces ya no me necesita para proteger los crímenes de su familia, terminó Diego por ella. Fernando se acercó desesperadamente. Diego, hijo, somos familia. No, dijo Diego con firmeza. La familia no humilla a su propia gente. La familia no usa a las personas. La familia no comete fraude y luego busca protección legal a través del matrimonio. Pero Diego, suplicó Elena, Valentina cometió errores, pero te ama. Valentina ama lo que representa, corrigió Diego. Amaba la seguridad de mi trabajo con Alejandro. Ahora ama la idea de mi herencia de los Morales. Pero a mí, a la persona que realmente soy, nunca me ha amado. Alejandro se acercó a la ventana. Fernando, sobre esos documentos de fraude, ¿qué va a hacer?, preguntó Fernando con voz quebrada. Eso todavía depende de su hija. Todos miramos a Valentina, quien ahora entendía completamente su situación. Su familia estaba en ruinas financiera y legal. Su matrimonio estaba destruido. Su única oportunidad de evitar la cárcel dependía de tragarse su orgullo. Si me disculpo, dijo lentamente, ¿qué pasa después? Después, dijo Alejandro, tendrás la oportunidad de aprender lo que significa el respeto. Tendrás la oportunidad de crecer como persona. Y si no me disculpo, entonces pasarás los próximos 10 años en prisión por fraude y conspiración, respondió Sofía sin emoción. Valentina miró a su familia, luego a Diego, luego a mí. Sus hombros se derrumbaron lentamente. ¿Qué tengo que decir? La verdad, respondí simplemente. Solo la verdad. Valentina se acercó lentamente hacia mí. Con cada paso, su arrogancia se desmoronaba un poco más. Cuando llegó frente a mí, se quedó de pie por un momento largo, luchando con su orgullo. Finalmente, lentamente, se arrodilló. Esperanza, comenzó con voz quebrada, le pido perdón. ¿Por qué?, pregunté suavemente. Por humillarla en mi boda, por tratarla como si fuera menos que un ser humano, por intentar alejarla de Diego. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, por juzgarla por su dinero en lugar de por su carácter. ¿Y?
y por no reconocer que usted es una mujer extraordinaria que crió a un hombre extraordinario sin ayuda de nadie. Miré hacia abajo a esta mujer joven que había causado tanto dolor, pero que ahora parecía genuinamente quebrada y arrepentida. ¿Sabes por qué te perdono, Valentina?, pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza, sin atreverse a levantar la vista. Porque guardar rencor solo me lastimaría a mí, y porque espero que aprendas de esto y seas mejor persona en el futuro. Extendí mi mano para ayudarla a levantarse. Levántate, Valentina. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero mientras la ayudaba a ponerse de pie, Alejandro nos miraba con una expresión que me decía que todavía tenía una carta más que jugar. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa en Cuernavaca, viendo el amanecer sobre las montañas. El café de olla humeaba en mi taza favorita, la misma taza desportillada que había tenido durante 20 años, porque algunas cosas no necesitan cambiar. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero para entender cómo llegué a esta paz, necesito contarte qué pasó después de esa confrontación en la oficina. Alejandro cumplió su palabra. Los documentos de fraude nunca llegaron a las autoridades, pero Fernando tuvo que vender todo lo que tenía para pagar sus deudas reales. La familia Santamaría se mudó a un departamento modesto en una colonia de clase media, donde Elena aprendió a hacer sus propias compras y Fernando encontró trabajo como vendedor de seguros. Valentina y Diego se divorciaron amigablemente 3 meses después. Ella se mudó a Guadalajara, donde consiguió trabajo como asistente administrativa y, según supe por Diego, está en terapia tratando de entender por qué había desarrollado valores tan superficiales. ¿Alguna vez has hablado con ella?, le pregunté a Diego durante una de nuestras cenas dominicales. Una vez, admitió. Me llamó para disculparse de nuevo. Dijo que la terapia la estaba ayudando a ver lo horrible que había sido, no solo conmigo, sino con muchas personas durante su vida. ¿Y tú cómo te sientes? Aliviado, respondió honestamente. Me di cuenta de que nunca la amé realmente. Amé la idea de ella, la imagen de éxito y sofisticación que representaba, pero a la persona real, con todas sus crueldades e inseguridades, nunca la conocí. Diego había tomado control de Morales Transportation Holdings y descubrió que tenía talento natural para los negocios. En 6 meses había expandido las operaciones a Guatemala y estaba negociando contratos en Colombia. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo un día mientras revisábamos los reportes financieros de su nueva empresa. Toda mi vida pensé que necesitaba impresionar a otras personas para ser exitoso. Resulta que solo necesitaba ser fiel a quien realmente soy. Alejandro y yo, bueno, esa es la parte más complicada de la historia. Durante las primeras semanas después de la confrontación, pasamos mucho tiempo juntos. Él me contó sobre los 40 años que había pasado construyendo su imperio, pero también sobre la soledad que había sentido todo ese tiempo. Salí con muchas mujeres, me confesó una tarde mientras caminábamos por Chapultepec. Mujeres inteligentes, hermosas, exitosas, pero ninguna me hacía sentir lo que sentí contigo cuando tenía 20 años. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Sientes lo mismo? Siento más, respondió, tomando mi mano, porque ahora te veo no solo como la chica de la que me enamoré, sino como la mujer extraordinaria en la que te convertiste. Pero había algo que me preocupaba. Alejandro, tengo 58 años. He vivido toda una vida. Tengo arrugas, canas, cicatrices de la vida. Y yo tengo 60 años, Esperanza. Tengo canas, líneas en el rostro y el peso de décadas de decisiones difíciles. Se detuvo y me enfrentó. ¿Crees que el amor real se basa en la perfección física? No, pero cuando te vi sentada sola en esa mesa, humillada e intentando mantener tu dignidad, supe que eras la misma mujer valiente de la que me enamoré, solo que ahora eras aún más fuerte. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima 2 meses después. Solo Diego, mis hermanas, algunos amigos cercanos de Alejandro y, sorprendentemente, don Joaquín, el anciano que había sido jardinero en la casa de los padres de Alejandro cuando éramos jóvenes. Don Joaquín, le dije después de la ceremonia, ¿cómo nos encontró después de tantos años? El anciano sonrió con ojos brillantes. Niña, yo sabía que este día llegaría. Cuando el niño Alejandro se fue a Estados Unidos, me dijo,
Don Joaquín, algún día voy a regresar por Esperanza, le dije. Ojalá, niño, ojalá. ¿Y usted creyó que realmente pasaría? El amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa, dijo simplemente. Ahora vivimos entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Alejandro sigue manejando su bufete, pero ha reducido su carga de trabajo. Yo he comenzado a trabajar como voluntaria en un centro de salud comunitario, usando mi experiencia como enfermera para ayudar a familias de bajos recursos. ¿No te sientes rara siendo rica?, me preguntó mi hermana Carmen la semana pasada. No soy rica, la corregí. Estoy casada con un hombre rico. Hay una diferencia. ¿Cuál? La diferencia es que mi valor como persona no cambió cuando cambió mi situación económica. Sigo siendo la misma mujer que crió sola a Diego, que trabajó turnos dobles en el hospital, que se sacrificó para darle a su hijo una mejor vida. Pero ahora tienes dinero. Ahora tengo la oportunidad de ayudar a otras mujeres que están donde yo estuve, la interrumpí. Madres solteras que trabajan 2 empleos. Enfermeras que se sacrifican por sus familias. Mujeres que necesitan saber que su valor no depende de su cuenta bancaria. Diego viene a visitarnos todos los domingos. A veces trae a la mujer que está conociendo, Ana, una profesora de historia que lo hace reír y que trata a todos con igual respeto, sin importar su profesión o ingresos. ¿Crees que Ana podría ser la definitiva?, le pregunté la semana pasada. No sé si es la definitiva, respondió Diego con una sonrisa, pero sé que es real. No está conmigo por mi dinero o mis conexiones. Está conmigo porque le gusta la persona que soy cuando estoy con ella. Esta mañana, mientras tomaba mi café y veía el amanecer, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de Valentina. Señora Esperanza, decía el mensaje. Espero que esté bien. Quería contarle que conseguí un trabajo en un hospital público aquí en Guadalajara, ayudando a familias de bajos recursos con papeleo médico. Mi terapeuta dice que es importante que aprenda a servir a otros sin esperar nada a cambio. Quería agradecerle por mostrarme que el perdón es posible, incluso cuando no lo merecemos. Espero algún día ser la mitad de fuerte que usted. Le mostré el mensaje a Alejandro cuando se despertó. ¿Cómo te hace sentir?, me preguntó. Esperanzada, respondí. Esperanzada de que las personas puedan cambiar, de que las experiencias difíciles puedan enseñarnos a ser mejores. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti?, me dijo, abrazándome mientras veíamos salir el sol. ¿Qué? Que después de todo lo que has pasado, toda la crueldad que has enfrentado, sigues creyendo en la bondad de las personas. No creo en la bondad automática, lo corregí. Creo en la capacidad de elegir la bondad, día tras día. Alejandro me besó la frente. Por eso te esperé 40 años. ¿De verdad me esperaste todo este tiempo? Esperanza, dijo mi esposo, usando mi nombre como una caricia. Hay algunos amores que valen la pena toda una vida de espera. Mientras el sol terminaba de salir sobre las montañas, pensé en todo el dolor que había llevado a este momento de paz. La humillación en la boda había sido horrible, pero también había sido el catalizador que me devolvió al amor de mi vida y que le enseñó a mi hijo el verdadero valor del respeto. A veces, las cosas más dolorosas que nos pasan son exactamente lo que necesitábamos para encontrar nuestro camino a casa. Y a veces, la justicia no llega como venganza, sino como la oportunidad de convertirse en la persona que siempre estuviste destinada a ser. A los 58 años, finalmente, había aprendido que mi valor nunca dependió de lo que otros pensaran de mí. Mi valor estaba en mi capacidad de amar, de perdonar, de crecer y de elegir la bondad incluso cuando otros eligieron la crueldad. Esa es la verdadera riqueza, y es la única que realmente importa.